primer lugar, gracias a Elena Medel por prestarse a este diálogo que vamos a tener esta tarde lluviosa aquí en Carabanchel. Gracias, no sé por otros territorios cómo andaréis. Gracias a todos y todas las lectoras también presentes y esperemos que sean también mucho futuras de Noticias Obreras. Y gracias a esa comunidad lectora que hace viable la existencia misma de la revista Noticias Obreras, ¿no? Que, como bien sabréis, sigue en proceso de innovación con la puesta en marcha de un espacio web que estamos completando también con esta serie de diálogos online, diálogos por internet. Bueno, en realidad se trata de una herramienta más para dar a conocer la realidad del mundo obrero, sobre todo en sus aspectos más sangrantes y ocultos, seguir inspirando una espiritualidad comprometida con las personas vulnerables y propiciar el encuentro y el diálogo entre ámbitos distantes. Como es el caso de hoy, donde queremos acercar ficción y vida, relato y discurso, en definitiva, literatura y vida. No es antojo, no es un lujo, sino que es pura necesidad de explorar los rincones de la imaginación y la emoción para acrecentar también de ese modo nuestra humanidad. De bucear en las claves culturales que conforman las conciencias y de descubrir esos otros hilos con los que también se tejen los sueños de igualdad, fraternidad y justicia. El relato literario enciende en los lectores y las lectoras sentimientos y emociones que de otra manera costaría más movilizar. Nos ayuda a ejercitarnos en el difícil arte de entender otros puntos de vista y otros discursos, pero sobre todo nos ayuda a entendernos más integralmente y nos educa la mirada con la que escudriñamos el mundo. Sobre todo, como es también el caso de hoy, cuando la literatura habla de vidas reales, de protagonistas con los que podemos identificarnos, con los padecimientos y ensoñaciones con los que estamos familiarizados, con las esperanzas y angustias que nos resultan conocidas. Por eso nuestra videoconferenciante de hoy es la autora, y no por casualidad, de Las Maravillas, una novela, y aquí me vais a perdonar que utilice todas las etiquetas que se me han ocurrido, ideológica, política, feminista, vecinal, social, obrera, comprometida y popular. Muy del gusto de Ediciones OAC, que es la editora de la revista Noticias Obreras. Bueno, pues Elena Medel es la protagonista de la entrevista de Noticias Obreras de diciembre, que podéis encontrar condensada en las páginas 30 a 32 de esa revista del mes de diciembre. Y en versión más larga y completa, que esa es una ventaja que tiene Internet, en la página web, si bien solo para suscriptores y suscriptoras. Elena tiene ya una larga trayectoria como poeta y esta es su primera novela, escrita desde sus propias circunstancias. Una de ellas que comparte conmigo, y es que es vecina también de Carabanchel, en donde, por cierto, se desarrolla parte de la trama de la novela. Porque a veces en los suburbios, las periferias, las ciudades dormitorio, vamos, en los barrios obreros marginales y populares que se decía antes, suceden dramas, epopeyas y comedias con los que se pueden llegar a escribir grandes novelas, como es el caso, a mi entender, de Las Maravillas. Pues tenemos a Elena dispuesta a hablarnos de su novela, de su quehacer poético, de su quehacer narrativo, y le vamos a pasar a ella la palabra pues para que nos acerque su novela, sus intereses, sus preocupaciones y nos despierte esas ganas por seguir buceando y buscando esa literatura que nos conmueve y que nos remueve por dentro. Pues Elena, sin más preámbulos, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, por supuesto, por la propuesta. La verdad es que es un placer estar esta tarde charlando con vosotras y con vosotros. Disculpad el mini retraso y disculpad también porque un vecino se ha puesto a taladrar. Entonces no sé si se colará el taladro, pero justo ahora se ha puesto, hace unos segundos estaba taladrando. Así que nada, disculpa, es lo que tiene estar en casa, que a veces de repente se cuela algún ruido. Me ha comentado
me ha comentado José Luis que, bueno, pues algunas cuestiones que a lo mejor os podían interesar. Os voy a ir contando más o menos en ese sentido, pero por supuesto si a alguien le apetece hacer alguna pregunta, etcétera, aunque luego hay un diálogo previsto, si sobre la marcha también surge algún tema que os pueda interesar, pues yo encantada de que me interrumpáis y empecemos la conversación, ¿no? Em, yo recuerdo, llevo un par de años viviendo en Carabanchel y recuerdo que cuando me mudé hubo gente que me dijo, "¿Pero cómo te vas ahí?". O incluso hace poco, también en un Zoom, etcétera, alguien me dijo, bueno, a ver si te va bien y te vas de ahí. Y yo pensaba, pero bueno, quiero decir que Carabanchel, que es un barrio normal y corriente. De hecho, además llegué a Madrid hace 15 años y es el barrio, la verdad, que en el que he estado más a gusto y más tranquila y es el barrio además que más se parece al barrio en el que viven mis padres, ¿no? En el que yo crecí en Córdoba. Así que me llamaba mucho la atención ese prejuicio, mucho, 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 ¿no? Ese prejuicio de gente que además no había estado jamás aquí y nunca había pasado de digamos, al sur del río, ¿no? Era algo que me llamó mucho la atención. Y justo, bueno, pues a raíz de esos comentarios, etcétera, me di cuenta de, de casi que de lo necesario que es que haya miradas desde otros lugares, por así decirlo, ¿no? Que la novela, la literatura en general, pero también el audiovisual, ¿no? De que las historias se cuenten fuera de los centros de las ciudades, en los lugares en los que en realidad vive la gente, ¿no? Me parece que que es importante, o por lo menos yo tengo esa sensación. Además, yo cuando leo como lectora, cada vez más busco historias que, que se desarrollen fuera de esos lugares, por así decirlo, que esperamos, ¿no? Me gusta cada vez más que las novelas que leo, que las películas que veo, etcétera, me hablen de realidades que no conozco, ¿no? Me ayuden por un momento quizá a ponerme en esa piel. Ah, dicen Carabanchel es el mejor barrio de Madrid. Pues yo de verdad que 15 años en Madrid me han llevado a apoyar al 100% esa percepción. Ya os digo que yo estoy súper contenta y de hecho, además, para mí esa casa, esa situación, ¿no? Me llevó a construir, bueno, pues buena parte de la novela en el barrio. Em, la primera pregunta casi que me había comentado José Luis que podía traer conmigo tiene que ver con por qué escribir y para qué escribir. Pues, no, y casi lo primero que os diría es que no lo sé. No sé qué sentido tiene en un sistema, ¿no? Como el sistema en el que vivimos, de repente detenernos e incluso, ¿no? Porque yo siempre, para mí, antes que la escritura propia está antes la lectura siempre, ¿no? ¿Qué sentido tiene, pues eso, detenernos y pararnos a leer, ¿no? Dedicar 2, 3, 4, 5 horas de nuestro tiempo a leer una novela, un ensayo, a leer incluso, ¿no? Un libro de poemas. ¿Y qué sentido tiene escribirlos, ¿no? ¿Qué sentido tiene además, sobre todo, por ejemplo, en un sistema como el editorial, por ejemplo, en el mundo editorial en el que las novedades apenas duran 2 o 3 semanas en la librería, en la que los géneros que son menos comerciales e incluso dentro de la novela, que es un poco el que se vende de manera más sencilla, ¿no? Las novelas que son menos comerciales directamente van a... Hay una... Yo tengo una editorial de poesía muy pequeñita y una de las expresiones que más detesto es acanto. Acanto es que van a estantería. Son libros que nunca van a pasar por mesa de novedades y directamente se van a la estantería, o sea que como mucho reparará en ellos alguien que vaya a por esos libros, ¿no? Se quedan un poco lejos de la visión de quien va a la librería a pasear y a dejar que los libros le sorprendan. Entonces, ¿qué sentido tiene? Para mí tiene el sentido de permitir que haya historias que a lo mejor no son tan evidentes, pero que tienen que existir y tienen que contarse. Creo que esta novela
va un poco en ese sentido. Yo escribo porque tengo una sensación extraña de que quizá lo que pueda contar en los poemas, en el ensayo, en la novela, eh, intervenga de alguna manera en las circunstancias del mundo en el que vivo. Em, a mí como lectora me gustan los libros que me hacen pensar, que me invitan a pararme y a reflexionar, que me hacen plantearme muchas de las cosas que pienso. Y también me gusta, ¿no? Que como escritora me gusta por lo menos intentar que los libros que escribo vayan en ese sentido. Em, no sé si, por lo menos también porque son los libros que a mí me interesa leer, como ya os digo, ¿no? Como lectora. Si hay a lo mejor alguna tradición que me interesa en la literatura española, em, yo creo que los nombres son muy evidentes. Quiero decir, los he dicho ya en algunos momentos cuando me han preguntado, y si habéis leído la novela, me gustaría pensar que hay por ahí rastros de las novelas de Belén Gopegui, de Marta Sanz, de Rafael Chirve, de una escritora que no sé hasta qué punto fue política de una manera frontal, pero para mí desde luego lo es, que es Carmen Martín Gaite, ¿no? Es innegable que, quiero decir, en la época en la que escribió era muy complicado, era desde luego pues tomar ciertos posicionamientos, pero ella lo hace de manera muy sutil. A mí aquí me gustaría traer, por ejemplo, a toda esta generación de escritoras de los 50 que en algunos casos vieron su trayectoria destrozada por la censura. Hay una escritora que a mí me gusta mucho, que es Dolores Medio, que ganó el Nadal a principios de los años 50, si no me equivoco, por una novela que se titulaba Nosotros los Riveros. Ese libro fue tan, ya os digo, destrozado, es que es el verbo, ¿no? Es un libro que sufrió tales restricciones por parte de la censura que ella no supo recomponerlo. O sea, la censura le obligó a eliminar tantos pasajes que ella como autora se veía incapaz de volver a pegar todas las piezas de ese, no sé, es como si la novela fuera un jarrón, lo arrojaron al suelo y ella recogió lo que pudo e hizo lo que pudo, ¿no? Entonces esa experiencia de una novela en la que ella está trabajando durante tanto tiempo, con tanta conciencia, etcétera, que obtiene el que entonces es el premio más importante de la época, ¿no? Que es el Nadal, y que de repente ve que la diferencia entre lo que ella escribe y lo que se publica es enorme. Y claro, que esa novela no logra conectar, etcétera, a ella le termina costando muchísimo volver a encauzar su propia escritura, ¿no? Es un golpe también para su, bueno, pues para su ánimo, ¿no? Como escritora, por así decirlo. Entonces, yo pienso mucho en esas escritoras de los 50 que tenían que enfrentarse no solo a la situación de dictadura en la que se vivía, sino también a esas derrotas casi personales, ¿no? Alguien que de repente logra un premio importante, pero la novela que sale no tiene nada que ver con lo que ella escribe, ¿no? Entonces pienso pues en Dolores Medio, pienso, ya os digo, en Martín Gaite, que me parece que tiene un posicionamiento que es muy claro, que tiene mucho que ver casi con el encaje de bolillos, ¿no? Está haciendo todo lo posible para decir lo que piensa y que le dejen publicar la novela, etcétera, como tantos y tantos autores en aquella época. Y muchas poetas de esa generación o de esos entornos del 50. Siempre menciono a una que yo creo que es una de mis poetas favoritas, que es Ángela Figuera y Merich. Ángela Figuera probablemente la hayáis leído ya, si no hay un libro que para mí es fundamental, que se titula Belleza Cruel. Ángela Figuera, maravilloso. Veo que ahí Fernando Díaz está enseñando el libro porque para mí es la maestra, ¿no? Ángela Figuera tiene un montón de hilos de los que tirar, pero a mí me gusta mucho cómo ella de repente construye sus poemas, que son poemas políticos, además de manera explícita, en espacios que estaban ligados a la intimidad y que por tanto eran los espacios de la mujer. Son poemas que transcurren en el mercado. Pues, pienso, por ejemplo, en Mujeres del Mercado, que es un poema tremendo, ¿no? Sobre cómo esas mujeres van a ver quién les vende
la fruta que está ya a punto de podrirse o quién se la regala porque es que no tienen, no tienen dinero, ¿no? Nada más que para comprar fruta podrida, etcétera. Em, no sé, pienso, por ejemplo, en Ángela Figuera, pienso en otras autoras de... A mí me gusta mucho también, por ejemplo, María Beneito. No sé, creo que esa es un poco la línea en la que a mí que a mí me gustaría pensar que tiene que ver con lo que yo escribo, ¿no? O, bueno, ya remontándonos un poco más atrás, Luisa Carné. Me parece que Tea Rooms para mí fue un hallazgo, ¿no? Cómo se podía contar la realidad con esa mirada que es tan lúcida, con esa capacidad de describir y al mismo tiempo analizar, que es algo que me preocupa mucho. Y también me gustaría pensar, o más que pensar, me gustaría traer a una escritora que a mí me gusta también, que me entusiasma, que se llama Annie Ernaux. Ella, hay libros publicados suyos en Tusquets y en Cabaret Voltaire. Ella tiene, son libros casi siempre muy breves, eh, casi siempre, casi todos parten de una experiencia propia, son autobiográficos, pero ella hace algo muy interesante, que es que parte de sí misma para realizar casi un retrato colectivo. Porque al final, bueno, quiero decir, yo no la conozco de nada, no sé quién es, a priori me debería dar igual lo que le pase en su vida, ¿no? Quiero decir pero tiene esta inteligencia de la literatura autobiográfica de repente tomar, pues eso, experiencias propias y hacer literatura con ellas. El libro suyo que más me gusta se titula El Padre, se llama Annie, os lo voy a escribir aquí, Annie Ernaux, porque pronuncio un poco mal, disculpadme. Está, ya os digo, en la editorial Tusquets hay un libro que se llama El Lugar, no El Padre, perdón, El Lugar. Y es un libro que parte de la muerte del padre, pero no es un libro sobre la muerte de su padre o no solamente. Es un libro en el que cuenta el choque entre la generación de su padre, que es un hombre que vive las dos guerras mundiales, una como joven y la otra ya como hombre adulto, que viene de un entorno rural, eh, que digamos que es de, ya os digo, viene, por así decirlo, es un hombre hecho a sí mismo y que llega a la supervivencia. El choque entre su generación y la de su hija, que es una mujer de origen humilde, que consigue un trabajo como funcionaria, que se desclasa, etc. Entonces ya os digo que a mí es lo que me interesa, ¿no? Hablar casi desde la emoción y desde la experiencia personal o no, pero partir de ahí para forjar algo político, por así decirlo. Es un poco la intención con la que yo escribo y con la que yo he escrito, con la que yo he escrito la novela. Me preguntaba también José Luis en ese mini guión que un poco para no salirme de los temas por la situación hoy de los trabajadores de la cultura. Yo creo que cuando hablamos de la cultura, las situaciones en todos los sentidos son extrapolables a cualquier otro ámbito. No me parece que yo como trabajadora de la cultura tengo dificultades, pero hablo con una amiga que es profesora y a su manera se encuentra también con muchas otras zancadillas y con amigas que trabajan en otros sectores, ¿no? Pues una amiga que trabaja en hostelería exactamente igual. Cada una con sus propias circunstancias, ¿no? Pero me parece que estamos ahora mismo en una... Yo tengo la sensación de como de estar viendo una ola inmensa que viene hacia nosotros. Es justo esa sensación que tengo, ¿no? Con la percepción de que va a llegar una crisis inmensa, que va a ser mucho mayor que la que vivimos hace 12 o 13 años y de la que parece que ya nos empezábamos, no sé si a recuperar, pero sí por lo menos a olvidarla, ¿no? Y tengo como esa sensación casi bueno, pues del miedo a que no sé muy bien qué es lo que va a llegar y en qué condiciones. Y tengo también la sensación como de que en determinados ámbitos, y determinados ámbitos quiere decir también determinadas clases, estamos acostumbrándonos quizá demasiado a esa situación de precariedad, ¿no? Como bueno, por lo menos
tengo algo malo, pero tengo algo, ¿no? Y en el caso de la cultura, al final es así, ¿no? Te encargan un texto, bueno, pagan muy mal, pues ¿qué más da? Pagan por lo menos, ¿no? Es algo, bueno, es también quizá para hablar un tiempo largo y tendido, ¿no? Pero bueno, al final siempre es esa sensación de que si te dedicas a la cultura tienes que tener un respaldo económico detrás, que es un respaldo casi siempre familiar. Por lo menos en España, porque es cierto que en otros países sí que hay, por ejemplo, un sistema de becas. Pienso en Estados Unidos, donde hay tantísimas fundaciones privadas y es relativamente sencillo encontrar, bueno, pues una beca que te permita por lo menos dedicarte a escribir un libro durante un tiempo, etcétera. Eso no existe en España. De hecho, es muy curioso, lo hablaba con una amiga latinoamericana, que ella utilizaba la expresión ganar una beca. La ganas tú con tu, con tu trabajo y con tu sudor. Pero aquí yo creo que tenemos como con esta sensación, esta relación tan extraña que tenemos con el dinero, que las becas aquí no se ganan, nos las dan. Es muy diferente, ¿no? Esa expresión entre que tú estés ganando algo y que te den una beca. En realidad es lo mismo, pero lo nombramos de una forma muy, muy distinta. Por encauzar un poco hacia el guión, a mí lo que más me gusta es, ya os digo, que es leer y me he quedado ahí mucho rato hablando de mis influencias. No sé si yo acabé de escribir la novela en el año, bueno, en agosto de 2019. Estuve corrigiéndola durante prácticamente un año. En mayo más o menos fue cuando entregué la versión definitiva, pero no cambié gran cosa. De repente, sobre todo salió, sobre todo eliminé mucho, eliminé capítulos, escenas, etcétera. No sé si la cambiaría porque la novela termina en el 8 de marzo de 2018, cuando nos parecía que la pandemia, o sea, bueno, de hecho yo creo que unos pocos meses antes, cuando vimos lo que pasaba en China, era como algo que pasaba en China, ¿no? Pero no teníamos la sensación de que llegara aquí nunca. No sé si lo cambiaría. Creo que la novela sería tal cual, seguiría terminando en esa fecha, no la traería no la traería al presente, porque además creo que tendría que cambiar demasiadas cosas. Sería desde luego otra historia. Y casi por salir, ¿no? Yo creo que ya más o menos vamos llegando al final de este ratito. En cuanto a la manera en la que se cuenta el trabajo en la literatura actual. A mí hay una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención y es en los relatos que estamos leyendo, viendo, etcétera. Hay una brecha enorme entre el trabajo que se realiza, que casi nunca se ve, siempre se cuenta, pero nunca se ve. Por ejemplo, pienso sobre todo en el cine, en las series, etcétera, ¿no? Bueno, al margen también del hecho de que muy pocas veces en las novelas leemos a alguien trabajando. Siempre se dice de qué trabaja o qué ha trabajado, pero nunca, por ejemplo, yo quise incluir a una escena en la que el personaje de María limpiaba. Ella es limpiadora en un momento de su vida y hay un momento en el que está limpiando, pero porque me parecía evidente. Quiero decir, si es alguien cuya vida gira casi siempre en torno al trabajo como herramienta de supervivencia, lo normal es que trabaje en algún momento. O sea, que limpie, que aparezca, pues eso, bañando a la mujer a la que cuida o limpiando una oficina, etcétera. Que además era una cosa que tampoco me consta, quiero decir, yo no he trabajado como limpiadora, yo no he trabajado como cuidadora, sí que he cuidado, no remunerada, pero sí que he cuidado y por supuesto también he limpiado, pero no sé, me parece que era algo evidente que eso apareciera. Pero sí que hay, yo creo, una brecha entre el trabajo y la forma en la que se representa. Pero no solo eso, sino también entre el dinero que se gana. Hay como un desconocimiento no sé cómo decirlo, desconocimiento casi de ciertos trabajos. Yo siempre menciono una película que a mí me gustó por otra parte, no sé si habéis visto Julieta, de Pedro Almodóvar, que esto también tiene que ver además con la cuestión del trabajo en la cultura. Hay una escena en la que la protagonista Julieta cuenta, bueno, pues cómo está organizando ella su nueva vida. Y esa nueva vida de Julieta em,
ella es correctora para una editorial y vive en un piso en la calle Fernando VI de Madrid, que es el centro absoluto, además un piso enorme con un salón gigante, si no recuerdo mal tiene un ventanal inmenso, muebles de diseño, claro, entonces yo fui a ver aquella película con una amiga que también trabajaba entonces en una editorial y ella me contó cómo tiene que tener esa mujer las muñecas de hacer correcciones. O sea, para, para pagar ese alquiler de ese piso, esa mujer no puede vivir, o sea, no puede dormir, no puede comer, porque tiene que estar 24 horas haciendo correcciones que se pagan fatal, etcétera. Entonces, claro, nadie, ninguna de las personas que barajó que leyó ese guión, ni quien lo escribió, ni quienes lo corrigieron, etcétera, o ni quienes lo manejaron, ¿no? En su trabajo, se dieron cuenta de que eso era imposible. No, ni siquiera es verosímil, o sea, es una cuestión científica, nadie, con las tarifas que se están pagando no se puede. Entonces eso para mí es muy gráfico, ¿no? De cómo hay una distancia enorme entre lo que se está contando, quien lo está contando y quienes son contados, por así decirlo, ¿no? Que además yo creo que ahí hay una clave y es el hecho de que son contados, de que la voz siempre llega distorsionada porque no es una voz directa, no es un conocimiento directo, sino algo que me han dicho, etcétera. Es la sensación que tengo, no sé muy bien a qué se debe, porque, por ejemplo, traigo otra vez Tea Rooms de Luisa Carné. Yo creo que ha sido un libro súper leído, que se ha vendido bien, etcétera, y es un libro que no es nada complaciente, que cuenta una realidad que es muy, a mí me parece que es muy cruda, ¿no? Y sin embargo ha sido un libro que he encontrado, yo creo que un diálogo muy interesante en muchísimos lectores y muchísimas lectoras. Entonces, me gustaría saber por qué. Quizá porque muchas veces quienes deciden no encuentran que sean interesantes, ¿no? Y eso también nos hace pensar por qué no encuentran interesantes esas historias. Ujú. Un poco más o menos, yo creo que José Luis he hecho el recorrido que me pedía. Sí, Elena, fenomenal. Además te has ajustado muy A lo bien que al tiempo, ¿eh? No ha habido que hacerte ninguna indicación ni nada, así que genial. fenomenal, porque yo creo que vamos a intentar ahora, pues eso, dar voz a los lectores y lectoras. Si, bueno, pues alguien quiere comentar, pues que vaya dejando su comentario, pregunta en el chat o que, bueno, pues nos vaya levantando la mano y desde aquí les daremos paso. Tenemos ya una primera pregunta que nos llegó por correo electrónico y así inauguramos este tiempo de diálogo, pues eso, con el público asistente. Bueno, pues es una pregunta que nos llega desde Murcia, de Basi López. Te preguntan, Elena, hablas de que en la entrevista dices que tu novela es una novela sobre el dinero y cómo la falta del dinero también nos define. Te preguntan si nos define y nos moldea y sobre todo hablando de las protagonistas de María, Carmen, Alicia, qué es lo que las protagonistas realmente pueden dar o no pueden dar, ¿no? Habla de que se va viendo, ¿no?, una relación de desapego, de falta de empatía familiar, de caminar sola hacia la libertad personal, de salir de pobres, que dicen en Murcia. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué es lo que realmente pueden dar o no pueden dar al margen de ese marco, ¿no?, que nos define o que nos moldea, del que tú hablas, que es el dinero en sí, ¿no? Pues yo creo que ese dar, y no desde el punto de vista material, a mí precisamente, ¿no? Me parece que lo puede representar el personaje de María, que es el personaje que quizá está en una situación económica menos, o sea, más comprometida, ¿no? Porque es una mujer además que decide vivir sola. Disculpad que no hayáis leído la novela y queráis leerla y de repente os esté contando cosas que ocurren, pero espero que si os ponéis a leerla incluso sabiendo algunos detalles, pues que os interese. Hay un momento en el que María tiene que tomar una decisión, ¿no? En cuanto a una relación que tiene desde hace mucho tiempo de pareja, y ella decide, pues, mantener su vida sola, ¿no? Pese a que incluso además es muy curioso, yo creo, o muy simbólico de ciertos pensamientos, que las ventajas de ese paso, ¿no? De irse a vivir con otra persona, etcétera, se explican en cuanto a ventajas fiscales.
casi, ¿no? Me ha dicho no sé quién que para la declaración de la renta, etcétera. Entonces María hay un momento en que decide defender esa habitación propia, por así decirlo, que ella tiene, ¿no? Ese espacio que con tantísimo esfuerzo está manteniendo todos los meses, su pequeño piso con sus libros, con sus cosas, etcétera, y no irse a vivir con su pareja y continuar siendo ella misma. Entonces, esa decisión que le habría solucionado varios aspectos de su vida, sobre todo le habría dado bueno, pues una facilidad mayor para llegar a final de mes a ella, que es una trabajadora precaria, etcétera. Ella decide mantenerse en esa decisión que ha tomado y aún así siendo el personaje que peor lo tiene, yo creo, de la novela a mi juicio, decide que el poco tiempo que tiene y los pocos recursos que tiene van a ir destinados a trabajar, porque para mí además lo que hace es un trabajo en una asociación de mujeres. Entonces ella, para mí además es un personaje que tiene que ver con muchas mujeres a las que he ido conociendo a lo largo de mi vida. Es un personaje que tiene muy poco en lo material, pero que decide que ese poco no es solo suyo, sino que va a intentar ayudar a que las mujeres de su entorno vivan mejor, tiene yo creo que esa sensación de que se puede cambiar el mundo con pequeños gestos, con pequeñas decisiones, de que esos pequeños gestos y esas pequeñas decisiones realmente son mucho más efectivas a veces, la mayoría de las veces, que bueno, pues ciertos proyectos mucho más grandilocuentes, etcétera. Entonces, para mí lo que tiene que dar María, desde luego, es todo eso, ¿no? Es toda esa, sobre todo esa conciencia de que la situación se puede cambiar lejos de focos, lejos de grandes proyectos, etcétera. El caso de Alicia es muy distinto. Yo no sé si Alicia tiene que dar o quiere dar algo. A mí me ha emocionado, pues eso, ¿no? Pues quizá por circunstancias generacionales, bueno, pues esas, cómo hablar de la novela sin desvelar del todo, ¿no? Hechos que ocurren. Pero por un lado, la evolución de María, que primero es como la sombra de su marido, que es el que de verdad, en teoría, participa en política, se mueve, habla de esto, de lo otro. Y bueno, pues la evolución y cómo al final, a través de la lectura, de un club de lectura, de intercambio de libros con mujeres, va también formando su conciencia, educando su mirada. No sé si es un poco algo autobiográfico, algo que conoces, alguna persona de referencia que en ese sentido has visto que en realidad eso es posible, o bueno, o es el viejo sueño que tenemos los que escribimos, o sea ficción, sea información, ¿no? De que las palabras puedan ayudar a cambiar y al crecimiento personal, ¿no? Y que eso se haga realidad. Yo creo que en el caso de ese vínculo que tiene María, no solo con los libros, sino también con el cine, porque para María es muy importante con el cine, con el teatro, es muy importante ese contacto con la cultura, ¿no? Yo siempre digo que la novela la escribí caminando, porque además ya como que me aburro casi de contarlo, porque iba a recorrer los mismos espacios que recorren las protagonistas para saber que era posible. O sea, me importaba mucho saber que si yo decía que Alicia se iba una hora a caminar de tal sitio a tal sitio, eso se podía hacer. Y no veo hasta Google, quería verlo por mí misma. También la he escrito escuchando, sobre todo en el transporte público. Y me pasó algo que tiene que ver además yo creo que con mis propios prejuicios, que todos tenemos nuestra mochila, ¿no? de cosas que pensamos y de las que nos cuesta bajar. Me pasó hace, pues yo creo que un año y medio o así, en el 118, que es el autobús que yo, que yo cojo muchas veces, Embajadores La Peseta, y me monté, iban justo detrás dos mujeres hablando de sus cosas, además venían de una conversación más larga. Y entonces hubo un momento en el que empezó a decirle a la otra que había visto una película que le había encantado. Y empezó a contarle la película entera entera. Además que es un trayecto que es lo suyo de hasta llegar a mi casa de mucho tiempo y la mujer le contó la película completa. Entonces yo estaba intrigadísima porque no reconocía la película y además la estaba contando, era aquello un dramón.
había muertos, fantasmas, hijos, hijastros, etcétera. Entonces, cuando llegué a casa, empecé a mirar en la programación de la noche anterior y descubrí que era Fanny Alexander de Berman, que la habían pasado por la 2. Yo creo que hay una versión extendida, digamos, por así decirlo, y una versión más breve. Pues habían pasado la versión más breve. Y me llamó mucho la atención porque, una vez más, como decía, ¿no? Por mi prejuicio, nunca pensé que pudiera estar hablando de aquella película, ¿no? Es verdad que claro, que ella a lo mejor se centraba en aspectos que le interesaban más y que yo a lo mejor pues la veo de otra forma, pero eso, por ejemplo, está en la novela. Hay una conversación en la que María le está contando era mucho más extensa, la corté porque en edición no, me dijeron que no quedaba muy bien. Y bueno, ella empieza a hablarle de la, de la película. En el caso de María, cuento todo esto porque para María la cultura tiene mucho de refugio. Ujú. Yo hablaba antes de esa posibilidad que a mí me da, a mí, ¿no? Me da de pues, las películas, los libros, la fotografía, etcétera, de conocer otras realidades, ¿no? Yo no sé si voy a ir a ciertos países nunca, pero me gustaría saber, ¿no? Qué piensan allí, cuál es su experiencia, etcétera, y los libros me lo permiten. Y tiene también que ver con una cuestión, yo creo que de clase, ¿no? Que para mí es fundamental y es con esa posibilidad de progresar. Que además yo he escuchado mucho siempre ese verbo, ¿no? Progresar en la vida. Que bueno, también tenemos que plantearnos qué es lo que significa exactamente. Pues yo nací en una familia en la que no había libros. Mis padres no son lectores, ahora están empezando a leer, ahora sí que están empezando a aficionarse, pero ellos no eran lectores, pero sí que cuando vieron que a mí me gustaba, lo apoyaron mucho. Era algo que no comprendían, pero veían que era bueno para mí y que era bueno a nivel de educación, claro, pero que también que era bueno para mi futuro, ¿no? Que ellos pensaban siempre ya en lo que iba a pasar en cuanto transcurrieran 15, 20 años, etcétera, y ya fuera adulta y tuviera que trabajar. Y para ellos que yo fuera una persona que leía, que sabía escribir bien, que no cometía faltas, etcétera, que era algo en lo que insistían mucho, ¿no? En el tema de la ortografía, etcétera, para ellos era un sinónimo de que podía ir bien en la vida, ¿no? De que iba a progresar. Que después, bueno, no ha sido tanto, pero yo creo que eso tiene que ver mucho con, no sé si una generación, pero sí desde luego un origen social. Ujú. Porque es una historia que yo cuento y a lo mejor compañeros que también escriben, compañeras que también escriben o que pintan, etcétera, que desarrollan alguna labor artística y tienen una experiencia parecida, ¿no? Viniendo de familias muy humildes, pues siempre el arte parecía que la cultura es algo de prestigio en el mejor de los sentidos, ¿no? Em, algo que respetar. Ujú. Que en determinados ámbitos la cultura es algo que quien escribe, quien pinta, quien compone es alguien a quien se respeta. Ujú. Tenemos otra pregunta de Antonio Merchán, que también vuelve otra vez a hablar de la función de la literatura, ¿no? Si la literatura describe solo la realidad, es simplemente un relato de lo que sucede a nuestro alrededor, o puede contribuir a transformar esa realidad. Yo creo que puede hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Me parece que los libros pueden mirar y pueden también mirar más allá, ¿no? Te pueden proponer a mí me parece, yo, por lo menos cuando leo, tengo la sensación de que los textos te proponen varias, incluso los que parecen más sencillos, ¿no? Más transparentes, te proponen varias lecturas distintas, ¿no? Para mí siempre hay una primera lectura más emocional, me gusta o no me gusta directamente, pero después todos los textos te permiten ese momento casi de reflexión, de pensamiento sobre lo que has leído, sobre lo que propone. Entonces, a mí sí que me parece que son varios sentidos o varias direcciones que no son incompatibles, ¿no? Ujú. Me parece incluso que hasta que textos, por ejemplo, que en apariencia a lo mejor no pueden ser, pues no son realistas precisamente, ¿no? Pienso en quienes están. Yo no soy lectora de ciencia ficción, de fantasía, etcétera, pero por lo poco que he leído y por lo poco que sé, por ejemplo, de los discursos feministas
más potentes y más radicales se están dando en la ciencia ficción, por ejemplo, y que se está interpretando como un espacio en el que todo es posible, ¿no? Ujú, Y entonces me parece que eso es muy interesante. ujú. Sí, un poco también el papel de las utopías, las distopías. Ahora estamos acostumbrados bueno, se han puesto de moda las distopías, ¿no? Ujú. Preguntan Pedro J. Navarro por qué la realidad del mundo del trabajo, de lo cotidiano, queda tan al margen de la literatura que más se vende. Solo buscamos lo evasivo, la novela histórica, la novela romántica, etcétera, etcétera. A ver, claro, pues esto tengo, yo creo que sobre esto hay varias cuestiones. Lo primero es, que es quiero decir, lo comercial evidentemente viene con unas pautas muy marcadas, ¿no? Pero también viene, hay ciertas decisiones, por así decirlo, que sustentan una novela, un bestseller, ¿no? Por así decirlo. Em, una editorial de repente decide apostar por un libro frente a otro, ¿no? Decide que tal libro tenga más tirada y por tanto haya más ejemplares disponibles para distribuir, que los esfuerzos de quienes se ocupan de prensa en la editorial se centren en un libro y no en otro. Y por lo general suelen ser esos libros que sí que son más asequibles de lectura, porque al final la lectura para muchísima gente es una evasión. Y yo con eso, a mí eso también me parece fantástico, quiero decir. Me parece también necesario que existan ese tipo de libros porque hay gente que simplemente quiere leer para abrir un paréntesis en su realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece bien. Es cierto también que se puede abordar cierta literatura con esa vocación más comercial, intentando también que existan otras lecturas posibles, por así decirlo, ¿no? A mí me parece que eso en algunos momentos también se hace, pienso por ejemplo en libros de género, ¿no? De ciencia ficción, de fantasía, etcétera, que incluyen esa vertiente más lúdica, pero al mismo tiempo también esa vertiente casi de pensamiento. Entonces, no sé si se debe al hecho de que, pues eso, hay mucha gente que simplemente quiere leer por el gusto de desconectar de su rutina o porque sí, muchas veces son temas incómodos. A mí, Ujú. por ejemplo, es verdad que en algunos momentos me han dicho de la novela, como para mal, ¿no? Es que es muy triste. Entonces, claro, yo pensaba que la vida es triste por lo general, quiero decir. Tiene Hay una muchas parte situaciones. triste. Sí, hay partes muy tristes en nuestra vida. Claro, pero es que la vida es así, hay muchas situaciones que son tristes que nos incomodan y que no nos gustan, ¿no? Entonces yo entiendo que para toda la cadena del libro, ¿no? Que no solamente es alguien que escribe en su casa y alguien que lee en su casa, sino que hay en una sola editorial hay un montón de gente y hay un montón, más que de gente, de funciones distintas. Ujú. Pues hay cosas que son más difíciles de vender y es más difícil convencer, pero a mí me parece que sí que hay una voluntad de conocer otras realidades y de incluso de reflexionar sobre nuestra propia realidad. Me parece que cada vez es más, me parece que cada vez ocupa más espacio, ¿no? En nuestro día. Sí, tenemos una mano levantada. Ricardo Romo, no sé si estás preparado para hablar. Voy a ver si soy capaz de darte paso. Yo no he leído todavía la novela. Yo no sé si a través de la OA se puede escribir el libro o no. De Ediciones OA se puede escribir el libro de... Está publicado por Anagrama. Ah, vale. Es de Bueno, anagrama y sí que yo creo que tiene buena distribución. vale. Y Berman nos lo está enseñando. Sí, sí. Bueno, mi pregunta, claro, no he leído el libro, entonces mi pregunta es sobre ti, Elena. Mm. Eh, Has dicho al principio de tu intervención que en tu escritura han influido sobre todo autores y autoras de los años 50 y 60. La pregunta es, de los autores de estos últimos 20, 30 años, ¿qué autores y qué autoras han influido en tu escritura? Ya, pues menciono justo a tres, a Rafael Chirbe, que para mí es fundamental, a Belén Gopegui. Ujú. Por ejemplo, hay una novela suya que creo que, que se titula La conquista del aire,
porque siempre la confundo porque se Es hizo una una versión de versión al cine que es Las razones de mis amigos y se cambió el título. Entonces yo creo que es La conquista del aire, que es una novela sobre cómo el dinero y un préstamo que se hacen varios amigos, etcétera, destroza una amistad de décadas. Entonces a mí esa novela me impactó mucho cuando la leí en su momento, y tenía a lo mejor yo, estaba en la carrera, ¿no? Tenía como 19 o 20 años y fue un golpetazo, la verdad. Y es una novela, por ejemplo, que cuenta muy bien la ciudad de Madrid, porque es una novela que se va moviendo por distintos barrios. Entonces, para mí la tenía muy cerca cuando estaba escribiendo. Y menciono también a Marta Sanz, que es también, bueno, acaba de publicar Pequeñas Mujeres Rojas, que es un libro espléndido, además que en el que hay una reflexión muy interesante sobre la memoria histórica. Y, por ejemplo, yo creo precisamente que este pequeño ciclo de novela negra que ha escrito Marta Sanz, el primero se titulaba, perdón, Black, 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 después Un buen detective no se casa jamás y ahora Pequeñas Mujeres Rojas. Yo creo que son libros que tienen esa vocación de entretener, porque son libros, son eso, novelas negras, hay un misterio, hay un detective, etcétera, pero al mismo tiempo tienen vocación de hacer reflexionar, ¿no? Entonces yo creo que conjugan muy bien esa voluntad pues ya os digo, ¿no? De entretener, de hacer pensar, etcétera. Me gusta mucho también, así un poco por traer a gente más joven, Elvira Navarro, que tiene sobre todo un libro que se titula La trabajadora, que habla sobre la precariedad, entre otros muchos asuntos, ¿no? Pero uno de los que toca es la precariedad. Me parece que es algo que hace, la verdad, muy, muy bien. Son esos nombres más o menos recientes que a mí me acompañan, ¿no? Quisiera pensar que me acompañan cuando escribo. Eh, por meter otra cuña publicitaria, quiero decir que muchos de los nombres que han mencionado han sido entrevistados también en Noticias Obreras. Y bueno, pues los que tengan el archivo histórico pueden bucear, ¿no?, en las entrevistas a estos autores. Nos pregunta Carmina, por fin una mujer, ya nos vamos animando. Dice, la novela aparece el motivo de la escuela, pero no queda muy bien parada. El fracaso escolar, las relaciones difíciles. No sé, si puedes comentar algo de pues, esa función o ese retrato que tú haces de esa escuela donde las cosas no son como... Claro, hay varias experiencias en realidad. Bueno, está, por ejemplo, en el caso del personaje de María, no aparece vinculada a María, se sabe que ella deja de estudiar, pero ni siquiera nos explica tampoco si ella hubiera querido, pero sí que aparece en el caso de su hermano, que es un niño que disfruta mucho leyendo, al que el maestro le deja libros, que hubiera querido estudiar, pero que se tiene que salir bueno, pues sí, tiene que salir de la escuela para ponerse a trabajar en un bar, ¿no? Y que es alguien que para mí a mí es mi personaje, yo creo que es favorito, porque además yo creo que si habéis leído la novela, veréis que yo creo que es el personaje al que trato con más cariño, porque me parece que es un personaje que ejemplifica creo que es alguien que, pese a que ha tenido una vida muy difícil, ha encontrado sus espacios de felicidad, ¿no? Y además sus espacios de felicidad, tanto por él mismo como en relación con su vínculo con los demás. La experiencia de la escuela parece sobre todo vinculada a Alicia, que es un personaje muy áspero, ejemplo de nada, es decir, es un personaje que no creo que se pueda tomar muy bien como muestra de nada. Y aparece la escuela, digamos, en varios momentos, ¿no? En cuanto a su relación con las compañeras, en un primer capítulo en el que ella es una adolescente y está haciendo las tareas y ella se coloca en una posición de superioridad porque es bueno, pues son dos niñas que aparecen con ropa vieja, como muy... eh, de hecho, Alicia se ríe de ellas porque van como demasiado arregladas, porque claro, es que van a hacer el trabajo a casa de una compañera que tiene dinero, etcétera, entonces no pueden ir de cualquier forma. Después aparece con un episodio que, que se pinta, además, claro, en el caso de Alicia es un personaje con el que yo quería casi jugar a crear cierta, no sé si falta de empatía, no sé, creo que es alguien que se está
es un personaje que está todo el rato, ¿cómo decirlo? Esforzándose por caer mal. A nosotros como lectores y desde luego a los personajes con los que se va cruzando, ¿no? Entonces tiene como ese episodio en el que es acosada por sus compañeros, pero ella al mismo tiempo también responde de esa forma, etcétera. Claro, en el caso de Alicia, para ella todo es un trámite. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser simbólico de nada ese vínculo que tiene ella con la escuela o ese vínculo que tiene con el trabajo, el vínculo que tiene con nadie, ¿no? Porque es un personaje que prácticamente está pensando en sobrevivir de la manera que le cause menos problemas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es alguien que no está interesada en... Entonces, claro, yo creo que para mí sí que la relación con el aprendizaje casi más representativa sería la que tiene Chico, ¿no? Con esa pena, ¿no? que siente cuando deja el colegio y a su manera la que tiene María, ¿no? Con esa formación, gracias a la hija de su amiga que le va pasando libros, que va siendo en cierto modo su escuela, ¿no? De pensamiento. Pues estamos acabando ya, estamos acercándonos al máximo de tiempo que nos habíamos marcado. Pues al final es cuando nos vamos animando todos a comentar. Te leo un comentario y dos preguntas y con Genial, eso y yo respondo muy rápido. vale. Vale, un comentario de Fernando es que quizá lo que buscamos en la literatura es el deseo, el cómo nos gustaría que fuera la realidad y por eso puede servir de contraste con la realidad que vivimos. Ese es el comentario. Una pregunta es si tu novela daría un salto de la novela realista a la novela política, en tanto que además de retratar la realidad se detiene en la acción social como respuesta, como salida a la misma. Una pregunta. La otra de Rosa María Pinto, que hables en tu novela de la precariedad de la clase obrera y termine en un 8 de marzo, no es casual, ¿verdad? Porque voces femeninas para contar esta realidad. ¿Por qué voces femeninas para contar esta realidad? A la primera, a mí no me parece incompatible. Yo, por ejemplo, a mí me parecen bien etiquetas que parece, no sé yo, de repente veo a otros escritores, otras escritoras que, novela política, no, novela, no, para mí sí, o sea, creo que es una novela realista, evidentemente, ¿no? Porque creo que es pura descripción, pero creo que también es una novela política. No me parece incompatible, me parece que se llevan incluso bien, ¿no? Es una novela también social. Desde luego, cuando yo empecé a escribir la novela, el título primero era Ideología. Lo que pasa es que al final lo modifiqué porque me parecía también que dirigía demasiado la lectura, como si la limitara. Puedes leer la novela desde ese prisma más político, pero puedes leerla como una historia familiar, etcétera, y no quería como cortar esas posibles lecturas. Entonces, para mí sí que no son incompatibles, ¿no? Novela realista, novela política. Me parece que, por lo menos en el caso de este libro, quisiera pensar que conviven en paz y armonía. Y en el caso del final, ese final en el 8 de marzo, por supuesto que es totalmente premeditado y fue una de las primeras cosas que tuve claras, ¿no? Que quería que la novela además desembocara en esa fecha con todo lo que conlleva, ¿no? Que, claro, yo acabé de escribir en agosto de 2019, antes de la pandemia, entonces para mí el 8 de marzo era el 8 de marzo del 18, no era el último gran acontecimiento histórico que yo había vivido en cierto modo, ¿no? Que pensaba que se podía vincular a la historia del país, porque la historia del país va apareciendo continuamente en la novela, ¿no? Hay un capítulo que transcurre pocos días después de la muerte del dictador, hay otro capítulo que transcurre al día siguiente de la victoria del PSOE en el 82, etc. Entonces, escogí el 8 de marzo para, bueno, pues un poco para cerrar ese círculo y además, claro, en el caso de una novela que está protagonizada por dos mujeres, que está escrita desde una conciencia feminista y además con esa conciencia feminista tan clara, ¿no? que tiene el personaje de María, además muy activista, muy implicada, etcétera, en el asociacionismo, ¿no? Me parece también, quería además que estuviera presente. Entonces, por supuesto, no es casual y a mí me interesaba también contar la historia de dos mujeres porque yo desde hace mucho tiempo, en los libros de poemas que he publicado antes sobre todo,
he intentado construir un discurso universal desde una voz femenina. Quiero decir, cuando leemos una novela que está protagonizada por un hombre, apela por igual a hombres y a mujeres. Habla de cuestiones universales. Sin embargo, muchas veces, cuando esa novela está protagonizada por una mujer, son cosas de mujeres. Son cosas de mujeres, solo les interesa a las mujeres, habla de cosas de mujeres, ¿no? Excluye, el prejuicio excluye a lectores masculinos. Entonces yo quería eso, justo escribir una novela protagonizada por mujeres, que además sitúa a los personajes masculinos en un lugar secundario, pero que habla de temas que yo creo que nos importan por igual a unas y a otros, ¿no? El dinero, la precariedad, cómo estamos viviendo en una sociedad en la que las emociones incluso, ¿no?, ya entran en el terreno del capitalismo, etcétera. No sé, creo que es algo que nos preocupa independientemente de nuestro género. Entonces quería escribir desde ahí. Y creo además que justo los discursos en este sentido, las novelas, los libros de poemas, etcétera, que se están escribiendo en este sentido, que a mí me interesan, que a mí me interesan más, los están escribiendo las mujeres. Me parece que es muy interesante cómo se están afrontando por parte de las mujeres. En el cine también, por ejemplo, pienso en una película que se llama Viaje al cuarto de una madre. Creo que la directora se llama Celia Rico, no recuerdo muy bien. No sé, creo que es muy interesante, ¿no?, esa visión. Ujú. Perfecto, pues muchísimas gracias, Elena. Estamos en deuda contigo. Nada, al contrario. Ya hablaremos de, bueno, un regalo que tenemos preparado y que queremos hacerte llegar de alguna manera, Genial, pero eso será más tarde. gracias. Va a cerrar este acto virtual que hemos tenido esta tarde Berman y bueno, pues a él le damos la palabra. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, parece que me toca a mí cerrar el acto. Bueno, yo quiero agradecer primero a Elena Medel este interesante, ¿no? Panorámica, ¿no? No solo sobre tu texto, sino sobre todas tus motivaciones literarias, ¿no? Me parece muy interesante, por ejemplo, todo lo que nos has explicado de ese panorama de autoras, ¿no?, que muchas veces a las personas que nos interesa el mundo de la literatura a veces pasa desapercibido cuando tienen tanta importancia, ¿no? Me ha sido especialmente entrañable, ¿no?, el recuerdo de Carmen Martín Gaite, ¿no?, pues esa mujer que es capaz de hilvanar esos diálogos tan impresionantes. Bueno, yo quería darte las gracias por esto y también, naturalmente, agradecer pues, la asistencia y el interés que se expresa aquí. Quiero subrayar una cuestión que a mí me parece muy importante. Uno de los personajes de los que habla tu novela es una persona que, a través de entrar en contacto con otros, va interesándose por tener su propia voz, su propia opinión, que va entrando en contacto con el cine, va entrando en contacto con los libros, va haciéndose, por tanto, más libre, ¿no?, más libre sobre dos elementos que son elementos de opresión, ¿no? Utilizando un poco tus palabras, no sé si las expreso bien, ¿eh?, el dinero y el poder, ¿no? Esas dos variables. La editorial nuestra revista Noticias Obreras, tiene un interés fundamental, ¿no?, por ayudar, ¿no?, a que una cultura dominante pues, vaya siendo sustituida por otro tipo de cultura, ¿no?, que se base en la fraternidad, que se base en el cuidado. Pienso que tu novela, aunque tiene elementos pues ásperos, ¿no?, como a veces es la realidad, ¿no?, que tiene aristas y nos corta, ¿no?, pues pienso que tiene muchos elementos que, como ese cruce de caminos que aparece al final, ¿no?, puede incluso dar a ciertos atisbos, ¿no?, de por dónde tiene que ir una sociedad que sea distinta, ¿no? Una sociedad, por ejemplo, en la que el arte, la cultura y la expresión estética no estén sometidas, ¿no?, a los elementos mercantiles, ¿no?, de los que también hemos ido hablando en el diálogo, ¿no?
Pues nada, yo simplemente agradecerte, ¿no? Pues que te hayas brindado, ¿no?, a explicarnos todo esto y tu experiencia, agradecer de nuevo a los participantes y naturalmente agradecer aquí a la editorial y a Noticias Obreras pues este interés, ¿no?, por dar pequeñas píldoras, ¿no?, de lo que puede ser una nueva cultura. También, ¿no?, invitar, ¿no?, a quienes no conozcan la editorial a que se acerquen a ella, a que conozcan nuestros libros. Fundamentalmente son libros basados en el ensayo, pero que bueno, también tienen algún interés o tenemos mucho interés por estas expresiones que son artísticas, que muchas veces las, las tendemos a catalogar, ¿no?, pues que si es política, que si es social, a lo cual, pues bueno, el autor o la autora en este caso pues puede decidir a qué juntarse, pero en principio lo que son una manera de ver el mundo muy distinta a lo mejor a lo que es la sociología, lo que es la antropología, pero que son las que probablemente nos llegan más directas a lo que es la experiencia, a lo que es el afecto. Así que acabo aquí mi perorata y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos, ha sido un placer.